Lo que es la entrada se hace con leer, va a ser la instrucción que vamos a ocupar. La salida la vamos a hacer con algo que se llama escribir, ¿sí? Leer significa que va a capturar la información desde el teclado. El usuario le va a dar la información desde el teclado, en este caso, que es lo que vamos a estar utilizando. Y la salida, pues obviamente la va a mandar al monitor, ¿ok? Va a mandar el resultado, lo vamos a poder visualizar en pantalla. Para dar la entrada de datos, entonces vamos a ocupar leer. Para dar la salida de datos, vamos a ocupar leer, escribir. Y el proceso ahorita vamos a ver cómo lo hacemos con diferentes operadores. ¿Es claro hasta aquí esto? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos primero que nada a ver qué es una variable, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a declarar variables. Una variable es un espacio en memoria al que le asigno un nombre y un tipo de datos, ¿sí? Fíjense, es un espacio en memoria. Hagan de cuenta, hagan de cuenta que, a ver, voy a abrir Excel y se los voy a compartir para que esto quede claro. Imagínense que cada celda de estas que ven ahí de que son de Excel es un espacio en la memoria. Lo que me dice, lo que me dice la definición de variable es que una variable es eso, es un espacio en memoria. Pero como aquí todos los espacios son iguales, a ese espacio en memoria yo le tengo que asignar un nombre. Por ejemplo, a este le voy a poner X, a este le voy a poner Y, a este le voy a poner Z, ¿sí? Le estoy asignando un nombre a ese espacio en memoria para que yo lo pueda distinguir, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos que una variable, primeramente, es un espacio en memoria a la cual yo le voy a asignar un nombre. ¿Es claro hasta ahí? Si tengo- Entonces, por eso es que decimos que es un espacio en memoria. Hagan de cuenta que la memoria de la computadora es un montón de celdas. Para que yo pueda distinguir o que mi programa pueda distinguir esas celdas, necesito primeramente asignarle un nombre. ¿Ok? Ahora, pero además del nombre, dice que también tengo que asignar un tipo de dato. ¿Sí? Tengo que asignarle un tipo de dato. Es lo que dice la definición. Variable es un espacio en memoria que le asigna un nombre y un tipo de dato. En cuanto a los nombres, primero que nada, vamos a ver. Los nombres de variables. Inciso A, deben iniciar con una letra. Tú no puedes ponerle a un nombre de una variable un número de entrada. Tiene que iniciar con una letra. ¿Ok? No lleva espacios en blanco. Un nombre de variable nunca va a llevar espacios en blanco. No puedes ponerle este, área, espacio, triángulo. Eso no se puede. No usa palabras propias del lenguaje. Por ejemplo, si la palabra entonces es una palabra reservada del lenguaje, no puedes ocuparla como un nombre de variable, porque es una expresión propia del lenguaje. Puedes ocupar cualquier otra cosa. Puedes ponerle entonces uno, ¿no? Pero no puedes ponerle entonces. ¿Vale? No usa caracteres especiales. ¿A qué me refiero con caracteres especiales? No lleva un hashtag, no lleva un signo de interrogación, no lleva un asterisco, no lleva una diagonal, nada de símbolos especiales y de símbolos raros lleva un nombre de variable. Y por último, el nombre debe ser significativo. ¿Significativo en cuanto a qué?
significativo en cuanto al contexto donde lo estemos ocupando. No que van a calcular el área y ponen yo amo a Winnie Pooh. O sea, no tienen nada que ver que ames a Winnie Pooh con el que estés calculando el área de un triángulo o el área de un rectángulo. O sea, vas a poner nombres lógicos, nombres que realmente sean significativos en el contexto del problema que tú estás resolviendo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. El guión bajo no entra dentro de carácter especial, ¿verdad? No, el guión bajo es permitido. Incluso algunos lenguajes te permiten ocupar el guión medio a veces. Entonces, esas son las reglas para los nombres de variables. Ahora, esa es la primera parte, un espacio memorial que le asigno un nombre. Pero también le tengo que asignar un tipo de dato. Aquí en esta parte de algoritmos, vamos a ver que hay datos de tipo entero, de tipo real, de tipo lógico y de tipo alfanumérico. Los dos primeros, el entero, pues bueno, es 100% entero, no acepta punto decimal. El real, obviamente, sí lleva punto decimal. ¿Ok? El lógico, estos datos de tipo lógico solamente aceptan dos valores. El valor de cierto o falso. O en inglés, true, false. ¿Sí? Los enteros solamente la parte entera de un número. Los reales pueden aceptar valores que tienen punto decimal. Y los alfanuméricos, en este caso los datos de tipo alfanumérico son datos de tipo carácter. Aceptan números y letras. Pero eso sí, los números aquí no tienen un valor numérico como tal. Haz de cuenta que es como si tú dijeras 134, así entre comillas. Eso no tiene un valor numérico, ¿sí? No se preocupen por escribir, voy a subir el video, ¿sí? Ya se está grabando, voy a subir el video como tal. Entonces, acepta números y letras, ¿vale? Pero ahora los números no tienen un valor numérico real, no tienen un valor como número, ¿sí? Haz de cuenta que es como si tuvieras otra letra, ¿no? Entonces, aquí en los valores alfanuméricos básicamente es para un nombre, para una dirección, para un teléfono, para cuestiones así, tú podrías ocupar lo que es lo de tipo alfanumérico, ¿ok? Por ejemplo, en los enteros, una edad podría ser, ¿no? Algo que no tenga punto decimal. En los reales, por ejemplo, el promedio puede ser real, porque un promedio pues, puede darte 94.5, ¿no? Por ejemplo, todo lo que lleva punto decimal o es susceptible de llevar punto decimal será de tipo real. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer aquí en el algoritmo, con los algoritmos es definir nuestras variables. Ya sabemos que una variable va a llevar un nombre y va a llevar uno de estos tipos de datos, que son los que manejan el PSIN, básicamente es lo que maneja aquí. ¿Cómo declarar las variables en PSIN? Pues las variables en PSIN se ponen así. Definir el nombre de la variable, cómo, y sigue el tipo de dato. ¿Sí? Tan sencillo como decir definir X como entero. Si yo quiero definir más de una variable, puedo hacerlo. Puedo decir definir A, B, C como real, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el primer ejemplo, mi variable se llama X y es de tipo entero. Significa que solamente va a guardar valores que son 100% enteros, numéricos, pero son 100% enteros, no tienen parte decimal. Y esta otra que dice definir A, B, C, significa que tengo tres variables, una que se llama A, otra que se llama B y otra que se llama C. Y las tres son de tipo real. Eso significa que esas variables van a aceptar punto
decimal. ¿Ok? Si yo quiero definir, no sé, R como lógico, por ejemplo, ¿no? O quiero definir nombre como alfanumérico. Entonces, ahí, de esa manera es como vamos nosotros a declarar las variables. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a declarar las variables. Entonces, tenemos tipos de datos y tenemos la manera en que tenemos que poner los nombres y la manera en que vamos a definir las variables. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Preguntas, profe. jóvenes? No, ninguna, prosiga. Profe, ¿Manden? entonces en este DPSI se va a programar en español, ya no van a hacer todo en inglés. En este caso, como estamos ocupando el PSI, que es para hacer algoritmos, básicamente, es para probar nuestros algoritmos los podemos hacer en español. ¿Sí? Sí, gracias. ¿También lo podemos hacer en inglés? Pues debe haber algún programa que te permita hacerlo en inglés. ¿Y ese mismo no lo permite? ¿O sí? Según tengo entendido, ese mismo tiene configuraciones de varias universidades y algunas en otros países, y a lo mejor también se puede, pero no he Sí. checado. De hecho, tiene varios, lo que cambia es que cada universidad crea su lenguaje algorítmico en este caso. En este caso nosotros vamos a ocupar el lenguaje flexible para no estarnos casando con el que hizo una universidad. Vamos a ocupar un lenguaje flexible, ¿ok? Que te va a permitir, pues, hacer varias cosas o escribirlo de diferentes maneras para no estarnos casando con una universidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos con la parte de leer entrada de datos. La parte de la entrada de datos es así. Vas a poner leer y el nombre de tu variable, por ejemplo, leer X. Con eso ya estoy leyendo X, ¿no? Si yo quiero leer R, pues le digo leer R. Así de sencillo. Aquí no tiene mayor complejidad la parte de la entrada, ¿sí? Pero antes de mandar a leer algo, lo primero que tendrías que hacer es mandar a escribir la salida. ¿Sí? Lo que es la parte de la salida. ¿Cómo es la salida? Bueno, pues se pone a escribir. Y por ejemplo, entre comillas, el mensaje. Todos los mensajes son estáticos, los mensajes van entre comillas. Por ejemplo, escribir hola mundo, ¿no? Ahí está. Si yo quiero mandar a escribir el resultado o el valor de X, por ejemplo, le digo escribir y le digo el valor de X es, ¿sí? Cierro ahí las comillas porque ese es el mensaje, ese es estático. Lo que voy a mandar a imprimir es la variable X. Y X pues puede tener cualquier valor. Entonces para eso le pongo coma y le pongo X. ¿Sí? Entonces de esa manera, es como mandamos a imprimir un mensaje con una variable. ¿Vale? ¿Preguntas de esto? Esta es para No, meter prosiga. datos y esta es la salida. ¿Vale? Ahora, falta la parte del proceso. Para el proceso lo vamos a hacer a través de los operadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los operadores? Bueno, tenemos operadores aritméticos. Es el signo de más, que yo creo que todo el mundo sabe que significa suma. El signo de menos, que saben que significa resta. Aquí en computación, el asterisco en programación significa multiplicación. Ahí.
esa multiplicación. Y el otro que es la división. Sin embargo, bueno, esa es una división decimal y algunos lenguajes tienen la división entera. Y además tienen el mod, que significa el residuo. ¿Todo el mundo sabe cuál es el residuo? Ese silencio incómodo. El No, residuo es, profe. el residuo es lo que sobra de una división. Si tú dices 6 entre 5, te da 1 y te sobra 1. Ese 1 que sobró es el residuo. El residuo es lo que sobra de una división. ¿Sí? Y tenemos también, a ver, déjenlo encuentro. Ese no es. Dejen ver dónde. Ah, ese que está ahí. Ese símbolo de casita que se ve ahí, el circunflejo que está ahí, ese es para elevar a una potencia. No todos los lenguajes lo tienen. Esto es específicamente del lenguaje algorítmico que vamos a ocupar nosotros, que es el PSI. Son los operadores aritméticos que utilizan. ¿Ok? Ahora, pero también tenemos operadores relacionales, que son los que nos van a permitir hacer comparaciones. Tenemos el mayor que, tenemos el menor que, tenemos el mayor o igual, tenemos también el menor igual y el diferente. Puede ser así. Ese significa diferente. ¿Sí? Vamos a checarlo al rato, pero bueno. También tenemos obviamente el igual. Si mal no recuerdo, aquí el igual se pone así, pero lo vamos a verificar. Ese es el igual de comparación. Y tenemos operadores lógicos. Tenemos un operador que se llama AND, que significa y. Otro operador que se llama OR, que significa no. Perdón, o, malditas drogas. Y el NOT, que ese sí significa no. ¿Sí? Esos operadores, bueno, son operadores lógicos. Vamos a ver en su momento cómo funcionan esos operadores. Ahorita nada más me interesa que sepan, pues, que existen, ¿verdad? Esos operadores, ¿no? Tenemos operadores aritméticos, operadores de relación y operadores lógicos, ¿vale? También hay operadores de asignación. Aquí el operador de asignación es el que nos va a permitir asignarle un valor a una variable. Pues aquí el operador clásico de asignación es el igual. Ese va a ser nuestro operador de asignación. Todo esto nos va a permitir hacer operaciones, ¿verdad? Los aritméticos pues nos van a permitir hacer cálculos. Los relacionales nos van a permitir hacer comparaciones. Los lógicos nos van a permitir poner varias comparaciones en una misma instrucción. Y los de asignación me van a permitir darle valores, asignarles directamente un valor a una variable, el resultado de una operación a una variable. ¿Sí? Esos son los operadores de asignación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, ingenieros? No, ninguna, profe. Ninguna, todo está muy claro. ¿Será posible, profe, que pueda mandar ese documento al grupo cuando terminemos? Sí, claro. Ok, gracias. Bien. Entonces, básicamente, bueno, esas son los operadores. Y pero voy a abrir mi PSI. Denme un segundo, por favor.
Acá está. ¿Sí se ve el PCI? Sí, profe. Sí. Sí, sí se ve. Sí, profe. Bien, fíjense. Fíjense, entonces aquí tenemos, esa es la estructura general de un algoritmo. Déjenme ver si lo puedo poner. Ups. Bueno, voy a ponerle aquí. Ponte. Más tarde voy a checar cómo configurar. Bueno, antes algo quiero mostrarles. Es que, bueno, PCI tiene opciones de lenguaje. Nosotros estamos ocupando la opción flexible. Si tú quieres configurar la opción de lenguaje, te vas aquí a configurar y aquí donde dice opciones de lenguaje, ahí lo puedes configurar. Estamos ocupando el que dice flexible, es el que vamos a estar ocupando nosotros. ¿Sí? Voy buscando algo para tratar de cambiar el tamaño de la letra, pero lo checo al rato. Bueno, algoritmo. Profe, ¿Mande? ¿en qué parte es donde dijo que podríamos cambiar a español? Es en configurar opciones de lenguaje. Ajá. Y ahí adentro de la ventana que te va a aparecer hay una opción que dice flexible. Es la que vamos a estar ocupando nosotros. Ah, ok, ok. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ahora bien, el algoritmo lo primero que tienes que hacer es ponerle un nombre. Por ejemplo, algoritmo saludo. ¿No? Y aquí, pues voy a mandar a escribir, ¿no? Así escribir. Hola, mundo. ¿No? Y con eso ya tengo yo una salida de información. ¿Dónde voy a ejecutar mi algoritmo? Acá arriba hay un botoncito verde, que si tú pasas por ahí el mouse, ahí dice ejecutar, ahí le vas a dar clic, y con eso te va a ejecutar, ¿sí? Se les pongo la pantallita, ahí está, ahí dice hola mundo, ¿no? ¿Sí la ven? Sí. Ahí está, Sí, sí se ve. ahí dice Sí. hola mundo, ¿no? Entonces, ese es el resultado de mandar un escribir, ¿sí? Es el resultado de mandar un escribir. Ahora bien, les voy a compartir otra vez mi PCI. Fíjense, ¿qué pasaría si yo agarro y le digo aquí definir nombre como carácter, le vamos a poner. Maneja los alfanuméricos como caracteres. ¿Sí? Entonces, lo primero que le voy a decir es, dame tu nombre. ¿Sí? Lo voy a leer la variable nombre. Ahí estoy leyendo la variable nombre. Y después le voy a decir escribir hola. Y acá voy a mandar a imprimir la variable nombre. ¿Sí? Entonces, primero estoy declarando, esto que estoy haciendo aquí es declarar una variable de tipo carácter. ¿Por qué de tipo de carácter? Porque lo que voy a leer es un nombre, no necesito números, necesito letras, ¿verdad? Entonces lo declaro como de tipo carácter, que es el alfanumérico. Después le digo, ¿sabes qué? Dame tu nombre. Le estoy informando al usuario lo que yo quiero que me dé, ¿sí? Como entrada de datos. Y lo leo. Leo el nombre, ¿ok? Ya que me dio el nombre, entonces mando a imprimir, mando a escribir hola, ¿ok? Coma, y la variable nombre que ya va a contener el nombre de la persona, ¿no? Lo que la persona haya escrito y se haya capturado en la variable nombre. Lo voy a ejecutar y se los voy a mostrar. Ahí está. Si me ponen atención, por favor. Fíjense. Entonces, aquí lo primero que está haciendo, este es el escribir. El que dice, dame tu nombre, es lo que está haciendo. Lo que vemos ahí en la pantalla, ese dame tu nombre, es lo que está haciendo el escribir. ¿Ok? Y se queda ahí el cursor esperando
¿Por qué? Porque hay un leer nombre. Significa que está esperando a que el usuario dé el valor para la variable nombre. En ese caso yo le voy a poner Roberto. ¿Sí? Y le voy a dar Enter. En el momento en que yo le doy Enter, ese valor se va a almacenar en la variable nombre. ¿Sí me explico? Sí. Sí. ¿Sí? Ese valor de Roberto se va a guardar en la variable nombre. Y entonces se va a ir a la parte donde dice escribir. Y va a poner hola y va a poner el nombre que le acabamos de dar. ¿No? Ahí dice hola Roberto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Este valor que estoy dando aquí se guardó en la variable nombre. Y ahora le estoy diciendo imprime hola y quiero que me guarde, que me imprimas también el contenido de la variable nombre. Lo voy a reiniciar. Ahí está. Dame tu nombre, ¿no? Le voy a decir aquí, no sé, el que veo aquí en pantalla, Jonathan. Y entonces, ese valor de Jonathan, lo va a tomar, se lo va a asignar a la variable nombre, ¿ok? Y cuando yo lo mande a imprimir, me va a poner, hola, Jonathan. Ahí está. ¿Vale? Es lo que hace. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un primer algoritmo que estamos haciendo, que lo único que hace es lee un nombre y manda un saludo diciendo hola y el nombre de la persona. ¿Ok? ¿Preguntas, ingenieritos? No. ¿No? No. No. Profe, esto sería un mensaje automatizado, ¿no? Como los correos y así, ¿o no? Pues no es automatizado porque tiene primero que pedir el nombre, ¿no? Pero, Ah, sí, por eso. Ah, bueno. ¿preguntas, ingenieros? Ninguna, prosiga. Ninguna, todo No, está ninguna, claro. ninguna. Bueno. Bien. Bueno, voy a cerrar esta pantalla. Bueno, les voy a compartir primero la otra, la del código. Voy a cerrar esta. Bien. ¿Vale? Una vez que ya ustedes tienen claro su algoritmo, bueno, lo pueden guardar aquí en archivo, guardar como, ¿ok? Y les va a pedir un nombre y ya lo guardan, ¿verdad? Yo lo voy a poner, voy a crear una carpeta aquí en el escritorio. Le voy a poner aquí algoritmos. Y en esa carpeta lo voy a guardar. Y mi algoritmo le voy a poner salud. Y le doy guardar. ¿Verdad? Los guarda como .psc, que es básicamente un de pseudocódigo. Si yo quiero crear uno nuevo, si yo quiero crear un algoritmo nuevo, me voy acá a donde está, es como un papelito de color amarillo, una hoja de color amarillo que está en la esquina superior izquierda. No sé si la alcanzan a ver. O bien se van a donde dice archivo y nuevo. ¿Sí? Se van acá donde dice archivo y nuevo. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Algoritmo, suma le voy a poner. Sumar le voy a poner. Así, sumar. ¿Sí? Voy a definir, yo lo que quiero que haga esto es un programa, un algoritmo. Voy a ponerlo acá. Permíteme un segundo. Ejemplo 2. Algoritmo que lea dos números e imprima la suma, resta, multiplicación y división de dichos números. Pongan en mute sus micrófonos, por favor.
¿Sí? Ahí está el algoritmo que lea dos números y prima la suma, resta, multiplicación y división de dichos números. Es lo que tiene que hacer nuestro algoritmo. Voy a cerrar esta sesión, ya se va a cerrar, y voy a abrir otra. Entran con la misma, con el mismo enlace, por favor. ¿Sale? Ok, profe. Sí, profe. Sí, profe. Va. Va.